Hay un miedo que no viene de afuera, no se arrastra por los pasillos ni se oculta en la oscuridad. Es un miedo que vive dentro de nosotros, porque somos nosotros. El body horror nace de una idea profundamente inquietante, que el cuerpo, aquello que creemos conocer y controlar, puede volverse extraño, hostil e irreconocible, que la piel no es un límite seguro, sino una frontera frágil, que la carne falla, se deforma, se revela. A diferencia de otros subgéneros del terror, el body horror no busca únicamente asustar, busca incomodar, provocar rechazo, obligar al espectador a mirar algo que instintivamente quiere apartar de la vista. Aquí el horror no se manifiesta como una amenaza externa, sino como una transformación interna, lenta o violenta, que destruye la identidad desde adentro hacia afuera. En el body horror, el cuerpo deja de ser un vehículo y se convierte en un campo de batalla. Cada mutación, cada herida, cada cambio físico es una señal de que algo esencial se está perdiendo: la autonomía, la humanidad y el control. El miedo no es solo a morir, sino a seguir vivo en un cuerpo que ya no reconoces como propio. Este subgénero explora uno de los temores más universales: el miedo a la enfermedad, a la corrupción de la carne, al envejecimiento, a la infección, al cambio irreversible. Todos habitamos un cuerpo y todos sabemos que es temporal, vulnerable y frágil. El body horror no inventa ese miedo, simplemente lo arranca de su escondite y lo pone frente a nuestros ojos. No hay escapatoria posible, no se puede huir de la carne, no se puede apagar el cuerpo como si fuera una luz. Quizás por eso, el body horror resulta tan perturbador, porque no habla de monstruos, habla de nosotros. Esto es el body horror. El body horror es un subgénero del terror que sitúa el miedo directamente en el cuerpo humano, no como un simple objeto que sufre daño, sino como un organismo que se transforma, se corrompe, se descompone o pierde su forma original, de maneras profundas y perturbadoras. En ese tipo de horror, el cuerpo deja de ser estable y confiable, se convierte en algo mutable, frágil y en muchos casos irreconocible. A diferencia del slasher, donde el cuerpo es violentado desde el exterior, o el terror sobrenatural, donde fuerzas invisibles atacan desde otro plano, el body horror opera desde dentro. El horror no irrumpe, emerge, brota de la carne, de la sangre, de los huesos, de la biología misma. El enemigo no siempre es una entidad externa, sino un proceso, una mutación, una infección, una metamorfosis que avanza sin posibilidad de marcha atrás. En su forma más básica, el body horror se asocia con imágenes gráficas de deformación física, extremidades que crecen donde no deberían, piel que se abre, órganos que se fusionan, cuerpos que se desintegran o se reconfiguran. Sin embargo, reducir el subgénero a lo grotesco sería simplificarlo en exceso. El verdadero impacto del body horror no reside únicamente en lo visual, sino en lo que esas transformaciones significan. Este género habla de la pérdida del control, de la imposibilidad de gobernar el propio cuerpo, cuando éste responde a fuerzas que escapan de la voluntad. En muchas historias, los personajes son testigos impotentes de su propia degradación física. Siguen siendo conscientes, siguen pensando, siguen sintiendo, pero su cuerpo ya no les pertenece. Esta separación entre mente y carne es una de las ideas más inquietantes del subgénero. También es un horror profundamente íntimo. El cuerpo es el espacio más personal que existe. No puede abandonarse, no puede intercambiarse, no puede ocultarse por completo. Cuando el cuerpo falla, cuando se convierte en una amenaza, no hay refugio posible. El terror es constante, porque es inseparable del protagonista. Dormir, mover, respirar, todo se vuelve una experiencia hostil. El body horror no pertenece a una sola época. Ha mutado junto con los miedos de cada generación. En algunos momentos ha reflejado el temor a la ciencia descontrolada. En otros, la paranoia del contagio, la sexualidad reprimida, la tecnología invasiva o la presión social sobre el cuerpo perfecto. Pero en todos los casos, el núcleo es el mismo. El cuerpo como el último lugar donde el horror puede esconderse. El body horror no nace en el cine, nace mucho antes, en el momento exacto en el que el ser humano comienza a desconfiar de su propio cuerpo. Desde sus orígenes, el miedo a la transformación física ha estado ligado a dos grandes fuerzas: el conocimiento y la ignorancia. A medida que la humanidad empezó a comprender su anatomía, sus enfermedades y sus limitaciones biológicas, también comenzó a surgir una inquietud profunda, la certeza de que el cuerpo no es invencible, ni eterno, ni completamente controlable. Uno de los primeros grandes antecedentes del body horror se encuentra en la literatura del siglo XIX, especialmente en el contexto de la Revolución Industrial y el auge de la ciencia moderna. Obras como Frankenstein, en 1818, de Mary Shelley, no solo introduce la idea de crear vida a partir de la carne, sino que plantea una pregunta esencial: ¿qué ocurre cuando el cuerpo es tratado como materia manipulable? Aunque no es body horror en sentido estricto, la novela establece un precedente fundamental.
el cuerpo como objeto de experimentación, fragmentado, reconstruido y despojado de su humanidad. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el horror corporal comenzó a adquirir una dimensión más explícita. Autores como H. G. Wells exploran la transformación física como castigo, o como consecuencia científica, como ocurre en The Island of Dr. Moreau de 1896, donde los cuerpos humanos y animales son alterados quirúrgicamente, borrando las fronteras entre especies. Aquí ya aparecen dos temas centrales del body horror, la mutación forzada y la pérdida de identidad. Pero es con Franz Kafka, donde el horror corporal adquiere una dimensión existencial. En La Metamorfosis de 1915, Gregor Samsa despierta convertido en un insecto gigante. No hay explicación científica ni sobrenatural clara. La transformación simplemente ocurre. Lo verdaderamente aterrador no es el cuerpo monstruoso, sino la forma en que la sociedad y la familia reaccionan ante él. Kafka introduce una de las ideas más poderosas del body horror, la alineación del cuerpo como reflejo de rechazo social. Paralelamente, H.P. Lovecraft aborda una visión distinta, más cósmica, pero igualmente corporal. Aunque su obra suele asociarse con el horror cósmico, muchas de sus historias están impregnadas de body horror, cuerpos que se degeneran, que revelan su origen no humano y se disuelven ante la verdad de su linaje. En relatos como The Shadow over Innsmouth, la transformación física es lenta, inevitable y hereditaria. El cuerpo traiciona la identidad humana y revela una verdad imposible de aceptar. Con la llegada del siglo XX, el miedo al cuerpo se intensifica a partir de avances científicos reales. El desarrollo de la medicina moderna, la cirugía, la radiación, las armas químicas y más adelante la genética convierten al cuerpo en un campo de intervención constante. Las guerras mundiales, con sus mutilaciones masivas y traumas físicos, dejan una huella profunda en el imaginario colectivo. El cuerpo ya no es símbolo de fortaleza, sino de fragilidad externa. Sin embargo, el body horror como lo conocemos hoy empieza a tomar forma cuando el terror deja de castigar el cuerpo desde una lógica moral y comienza a tratarlo como una entidad autónoma, capaz de rebelarse sin motivo aparente. Ya no es solo el científico que jugó a ser Dios, sino el cuerpo mismo que se convierte en enemigo. Este cambio coincide con un giro cultural importante, la pérdida de fe en la ciencia como solución absoluta. A medida que el siglo avanza, el cuerpo deja de ser visto como algo que puede perfeccionarse sin consecuencias. La enfermedad, la contaminación, la sexualidad, la reproducción y la muerte se convierten en fuentes de ansiedad colectiva. El body horror surge entonces como una respuesta directa a esta crisis de confianza. Un subgénero que no teme mostrar lo que ocurre cuando la carne falla, cuando la biología se impone sobre la voluntad, cuando el cuerpo deja de ser una extensión del yo y se transforma en algo ajeno. Antes de que los efectos especiales lo volvieran explícito, el body horror ya existía como idea, como miedo, como intuición oscura. El cine solo le daría forma. El body horror encuentra en el cine su forma más contundente. El cine no solo permitió imaginar el horror corporal, lo volvió visible, tangible y sobre todo inevitable. El verdadero auge del body horror cinematográfico ocurre entre finales de los años 70 y la década de los años 80. Un periodo marcado por profundas ansiedades sociales, la Guerra Fría, el miedo a la contaminación, la emergencia del VIH, el avance acelerado de la tecnología y la medicina. Todo convergía en una misma idea. El cuerpo ya no era refugio seguro. Hablar del body horror sin mencionar a David Cronenberg es imposible. Más que un director, Cronenberg era el gran teórico visual del subgénero. Su cine no utiliza la transformación corporal como un simple elemento de shock, sino como un lenguaje narrativo y filosófico. En las películas como Shivers, de 1975, Rabid, de 1977, y The Brood, de 1979, Cronenberg explora la idea del cuerpo como un sistema vulnerable a infecciones, traumas psicológicos. Sus historias no plantean mutaciones como anomalías aisladas, sino como consecuencias inevitables de tensiones internas, sexuales, emocionales o sociales. Pero es con The Fly, de 1986, donde el body horror alcanza una de sus expresiones más trágicas y humanas. La transformación de Seth no es solo grotesca, es profundamente dolorosa. El horror no reside únicamente en el deterioro físico, sino en la conciencia constante del personaje de que se está perdiendo de sí mismo. La película convierte la mutación en una metáfora devastadora sobre la enfermedad, el envejecimiento y la imposibilidad de detener el tiempo. El cuerpo se descompone y con él, la identidad. Cronenberg introduce una idea clave en el body horror. La transformación no es necesariamente una maldición, sino una evolución. En muchas de sus películas, el cuerpo mutado no siempre es presentado como algo que debe ser destruido. A veces, es simplemente el siguiente paso. Esta ambigüedad moral convierte su cine en algo profundamente perturbador. Mientras Cronenberg se enfocaba en el cuerpo individual, John Carpenter llevó el body horror a una dimensión colectiva y paranoica. La Cosa, de 1982, no es solo una película sobre una criatura alienígena. Es una de las exploraciones más inquietantes del cuerpo como territorio invadido. En La Cosa, el cuerpo humano deja de ser una entidad fija. Puede ser copiado, imitado, descompuesto y reconstruido. No hay forma de saber quién sigue siendo humano y quién ya no.
La transformación corporal no solo destruye al individuo, sino que rompe cualquier posibilidad de confianza. El horror no está únicamente en la carne que se abre y se retuerce, sino en la certeza de que el cuerpo puede mentir. Carpenter utiliza los efectos prácticos para mostrar la violencia de la mutación de forma explícita: cabezas que se desprenden, órganos que se reconfiguran, cuerpos que se convierten en algo totalmente ajeno. Pero más allá del impacto visual, la cosa plantea una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando el cuerpo deja de ser una prueba de identidad? Aquí, el body horror se fusiona con el miedo a la infiltración, a la pérdida del yo, dentro de un sistema más grande. La carne se convierte en un disfraz y la humanidad en algo fácilmente replicable. Durante esta época, el desarrollo de los efectos especiales prácticos permitió al body horror alcanzar un nivel de realismo nunca antes visto. La textura de la piel, la viscosidad de los fluidos, la violencia orgánica de las transformaciones generaba una reacción visceral en el espectador. El horror ya no era solo psicológico, se sentía en el estómago. Pero reducir este periodo a un simple cine de efectos sería un error. Tanto Cronenberg como Carpenter entendían que el impacto visual debía servir a una idea más grande. La deformación corporal no era gratuita, era una manifestación física de miedos profundamente humanos. En los años 80, el cuerpo se convirtió en un escenario perfecto para hablar de pérdida de control, paranoia, enfermedad y deshumanización. El body horror dejaba de ser un nicho y se consolidaba como un subgénero con identidad propia, capaz de dialogar con el contexto social de su tiempo. Este auge no solo definió una estética, sino una forma de entender el terror, no como algo que nos persigue, sino como algo que ya habita dentro de nosotros. Tras el impacto cultural de los años 80, el body horror comenzó a desaparecer del cine comercial durante los años 90, no porque dejara de ser relevante, sino porque el contexto cultural cambió. Se desplazó hacia fórmulas más autoconscientes, psicológicas o estilizadas. El slasher se reinventó. El horror adolescente ganó terreno y la violencia gráfica empezó a ser regulada con mayor severidad. Además, la llegada progresiva del CGI transformó la forma en que se representaba el cuerpo en pantalla. Las mutaciones orgánicas, antes físicas y palpables, comenzaron a verse artificiales, menos tangibles. El cuerpo dejó de sentirse real y el body horror, que depende de la textura, el peso, de la materialidad de la carne, perdió parte de su impacto. Incluso David Cronenberg comenzó a alejarse gradualmente del body horror explícito. Películas como The Ringers en 1988 y Crash de 1999 siguen siendo profundamente corporales, pero el horror ya no está en la deformación visible, sino en la obsesión, el deseo y la psicología. El cuerpo sigue siendo central, pero ahora como concepto, no como espectáculo. Durante esta etapa, el body horror no desaparece, sobrevive en los márgenes, en el cine de culto, en el terror japonés, en el anime y en el manga, donde la transformación corporal sigue siendo una herramienta expresiva poderosa. Obras como Tetsuo, de Iron Man, de 1989, de Shinya Tsukamoto, llevan el subgénero hacia terrenos industriales y cyberpunk, fusionando carne y metal en una visión agresiva y angustiante del cuerpo moderno. Con la llegada de los años 2000, el body horror comenzó a reaparecer, pero ya no con el mismo enfoque explícito de los años 80. El subgénero se adapta a nuevas ansiedades, la identidad, la sexualidad, la presión social, la autoimagen, la biotecnología y la medicalización del cuerpo. Películas como Ginger Snaps de los años 2000 utilizan la transformación corporal como una metáfora de la pubertad y la menstruación. El cuerpo cambia, sangra, se vuelve extraño y el horror surge a esta transición inevitable. Aquí, el body horror se vuelve más simbólico y emocional, especialmente desde una perspectiva femenina. En el mismo periodo, el terror extremo europeo explora el cuerpo desde la violencia física, pero también desde el sufrimiento prolongado. Sin embargo, el verdadero renacimiento del body horror ocurre cuando el cine independiente comienza a apropiarse de él como herramienta de expresión artística y crítica. En la última década, el body horror ha vivido un resurgimiento notable, especialmente dentro del cine de autor y el llamado terror elevado. Pero más que una repetición de fórmulas clásicas, este nuevo body horror es introspectivo, político y profundamente personal. Películas como Raw del 2016 de Julia Ducournau exploran el cuerpo como un espacio de descubrimiento y transgresión. El canibalismo no es solo shock, es identidad, deseo y ruptura con lo normativo. En Titan del 2021, la fusión entre cuerpo humano y máquina lleva el subgénero a una dimensión radical, donde la transformación es tanto violenta como liberadora. Aquí es donde obras recientes como The Substance del 2024 encajan perfectamente. La película aborda la obsesión por la juventud, la perfección física y el rechazo al envejecimiento desde una perspectiva brutalmente corporal. El cuerpo se convierte en un producto intercambiable, reemplazable, y el horror surge cuando esa búsqueda de control absoluto termina destruyendo la identidad. Del mismo modo, Together representa una vértice más íntima del body horror moderno, donde la transformación no siempre es explícita ni grotesca, pero sí profundamente invasiva. El cuerpo se convierte en un espacio compartido, condicionado por la relación con el otro, borrando los límites entre la identidad individual. Este nuevo body horror ya no depende exclusivamente de efectos prácticos extremos. A veces basta una herida, un cambio sutil, una sensación de incomodidad persistente. El horror está en la idea de que el cuerpo no solo es carne, sino construcción social, expectativa y presión externa.
Este género demostró ser uno de los subgéneros más adaptables del terror. Cada época lo ha moldeado según sus propios miedos. El cuerpo siempre cambia y el body horror cambia con él. El body horror no se sostiene únicamente de imágenes grotescas. Su fuerza proviene de una serie de elementos recurrentes que, combinados, convierten al cuerpo en el eje central absoluto del miedo. Estos elementos no siempre aparecen juntos, pero cuando lo hacen, construyen una experiencia profundamente perturbadora, tanto física como emocional. El elemento más evidente y al mismo tiempo más complejo es la transformación física. El cuerpo cambia de forma, de función y de identidad. Esta transformación puede ser gradual, como una enfermedad que avanza lentamente, o violenta como una mutación repentina y traumática. Lo importante no es solo el cambio en sí, sino la conciencia del cambio. En el body horror, los personajes suelen ser plenamente conscientes de lo que les está ocurriendo. Observan cómo su cuerpo se degrada, se adapta o se vuelve ajeno. Esta lucidez convierte la transformación en una experiencia psicológicamente devastadora. El horror no está solo en lo que vemos, sino en lo que el personaje sabe que está perdiendo. La pérdida del control sobre la carne. Este género explora una idea profundamente angustiante. El cuerpo no obedece y se transforma sin consentimiento. El protagonista ya no es dueño de sí mismo. La voluntad queda anulada por procesos biológicos, infecciosos o externos. Este elemento conecta directamente con el miedo a la enfermedad, a la discapacidad y al envejecimiento. El cuerpo falla sin pedir permiso, y en ese fallo se revela su verdadera naturaleza, una entidad autónoma que puede volverse contra quien la habita. La identidad en crisis. En el body horror, el cuerpo y la identidad están íntimamente ligados. Cuando el cuerpo cambia, la identidad se fragmenta. ¿Quién eres cuando ya no reconoces tu reflejo? ¿Sigues siendo humano si tu cuerpo ya no lo parece? Lo irreversible. En este género no suele haber una cura. La transformación no se revierte. No hay salvación real. Este elemento introduce un fatalismo profundo. Una vez que el cuerpo cambia, el destino está sellado. La inevitabilidad convierte cada pequeño síntoma en una sentencia. Cada herida, cada deformación es un recordatorio de que al final ya comenzó. El horror no es solo el momento de colapso, sino la espera consciente de ese colapso, el asco como respuesta emocional. El subgénero apela deliberadamente al rechazo visceral. Sangre, fluidos, carne expuesta, texturas incómodas. El asco no es solo un efecto secundario, es una herramienta narrativa. Obliga al espectador a reaccionar físicamente, pero este asco no es gratuito. Funciona como una barrera emocional que el espectador debe cruzar. Al hacerlo, se enfrenta a sus propios límites, a su relación con su cuerpo y con el de los demás. Un cuerpo como campo de batalla social y político. El body horror no habla solo de biología. El cuerpo es también un espacio social. Está regulado, juzgado, moldeado por normas externas. En el body horror moderno, este punto es clave. Películas como La Sustancia muestran cómo la presión por la juventud y la perfección física pueden convertirse en una forma de violencia corporal. El horror surge cuando el cuerpo deja de ser un hogar y se transforma en una exigencia imposible de cumplir. La fusión y la invasión. Otro elemento recurrente es la invasión del cuerpo por algo externo. Un parásito, una entidad, otra persona, una tecnología. El cuerpo deja de ser individual, se convierte en un espacio compartido, colonizado, fusionado. Esta idea aparece tanto en el body horror clásico como en el contemporáneo. En conjunto, estos elementos convierten al body horror en una experiencia única. No se trata solo de ver cuerpos deformados, sino en sentir cómo la estabilidad de la carne se va desmoronando. El body horror nos recuerda algo incómodo. El cuerpo no es eterno, no es estable, y no siempre está de nuestro lado. El body horror rara vez habla solo del cuerpo. Habla de todo aquello que el cuerpo representa. Cada deformación, cada herida, cada transformación física es una traducción visceral de un miedo más profundo. El cuerpo funciona como un lienzo, donde se inscriben las ansiedades de su tiempo. Por eso el body horror cambia con cada generación, porque los miedos cambian, pero la carne sigue siendo el medio más directo para expresarlos. Enfermedad como horror silencioso. Uno de los significados más poderosos del body horror es su relación con la enfermedad. No como un evento repentino, sino como un proceso largo, invasivo y muchas veces incomprensible. El cuerpo se deteriora lentamente, mientras la mente permanece consciente. Este tipo de body horror conecta directamente con el miedo real a enfermar, a depender de otros, a perder el control sobre las funciones básicas del cuerpo. El cuerpo ya no es un aliado, es un enemigo interno que no puede combatirse con voluntad. Identidad y disociación corporal. También explora la ruptura entre el yo y el cuerpo. Cuando el cuerpo cambia, la identidad se vuelve inestable. La pregunta deja de ser ¿qué me está pasando? Y se convierte en ¿qué soy ahora? En el body horror moderno, esta disociación se vuelve aún más íntima. Películas como Together presentan el cuerpo como un espacio influido por la relación con el otro, donde los límites personales se diluyen. El cuerpo deja de ser individual y se convierte en un territorio emocional y compartido. Tecnología y ilusión del control. Otro eje central del body horror
es la relación entre el cuerpo y la tecnología. La promesa de mejorar, optimización o corrección corporal suele terminar en degradación. El cuerpo modificado nunca es liberado, es esclavizado. La tecnología aparece como una fuerza que promete control absoluto sobre el cuerpo, pero que en realidad lo convierte en un producto, objeto y mercancía. El horror surge cuando el cuerpo deja de ser vívido y comienza a ser gestionado, cuando la carne se ajusta a las expectativas externas, cuando la identidad se mide en función de apariencia, rendimiento o juventud. El cuerpo como construcción social. El body horror moderno entiende que el cuerpo no existe en el vacío, está atravesado por normas de género, belleza, sexualidad y productividad. Estas presiones no son abstractas, se sienten en la piel. El horror no proviene de una criatura externa, sino de un sistema que exige perfección y castiga cualquier signo de desgaste. La transformación corporal no es un accidente, es una consecuencia directa de una estructura que violenta el cuerpo desde dentro. La pérdida de autonomía. En todas estas metáforas hay un hilo común, la pérdida del control. El cuerpo actúa, cambia, responde sin permiso, ya sea por enfermedad, tecnología, invasión o presión social. El resultado es el mismo, el individuo deja de decidir por sí mismo. Este es quizás el núcleo emocional del body horror, no el asco, no la sangre, no la deformación, sino la certeza de que habitar un cuerpo implica aceptar que nunca será completamente nuestro. El body horror no se define por una sola estética, ni por una única época. Su historia está marcada por obras que, aunque muy distintas entre sí, comparten una obsesión común, el cuerpo como espacio de transformación, pérdida y confrontación. Estos son algunos de los títulos más representativos del subgénero. La Mosca, de 1986, dirigida por David Cronenberg. La Mosca es probablemente la obra más emocionalmente devastadora del body horror clásico. La transformación de Seth no es solo una mutación grotesca, sino una caída lenta y dolorosa hacia la deshumanización. Cada etapa de su deterioro refleja el miedo real a la enfermedad degenerativa. El cuerpo se descompone mientras la mente permanece consciente. La película obliga al espectador a acompañar este proceso sin atajos ni alivios. No hay salvación, solo la aceptación de que el cuerpo falla y no hay forma de detenerlo. La Mosca muestra que el body horror puede ser profundamente humano, que puede doler más que asustar. La Cosa, en 1982, John Carpenter llevó el body horror a un terreno completamente distinto. En La Cosa, el cuerpo ya no es una identidad, sino una máscara. La criatura no solo destruye cuerpos, los imita y los usa. El horror no proviene únicamente de las mutaciones explícitas, sino de la paranoia constante. Si el cuerpo puede ser replicado a la perfección, entonces la humanidad pierde su última prueba de autenticidad. La desconfianza se vuelve total. La Cosa transforma el body horror en una experiencia colectiva. No es sufrimiento de un individuo, sino el colapso de cualquier forma de comunidad posible. Videodrome, de 1983. Otra obra clave de Cronenberg, lleva el body horror hacia la fusión entre el cuerpo y la tecnología. El protagonista comienza a experimentar transformaciones físicas, inducidas por la exposición a señales audiovisuales. El cuerpo ya no es atacado por un virus o un experimento, sino por la información. La televisión literalmente reconfigura la carne. La película anticipa una de las grandes obsesiones contemporáneas, el impacto de los medios y la tecnología sobre la percepción del cuerpo y la identidad. El horror surge cuando el cuerpo se convierte en una extensión del sistema que lo controla. Tetsuo, de Iron Man. Shinya Tsukamoto ofrece una visión radical y agresiva del body horror. En Tetsuo, el cuerpo se fusiona con el metal, una transformación caótica, industrial y violenta. A diferencia del body horror occidental, aquí no hay tragedia ni reflexión pausada, hay angustia pura. El cuerpo pierde su forma humana en un mundo mecanizado que lo devora. La identidad se pulveriza entre engranajes y cables. Tetsuo es el body horror como grito, como colapso nervioso, como rechazo total de la modernidad industrial. Dead Ringers, en 1988. David Cronenberg vuelve al body horror desde un enfoque menos explícito, pero profundamente perturbador. Dead Ringers explora la relación simbiótica entre dos hermanos gemelos que comparten identidad, deseo y obsesión. Aquí el cuerpo no se transforma de manera monstruosa, pero sí se fragmenta psicológicamente. Los instrumentos ginecológicos imposibles funcionan como extensión del delirio de los protagonistas. El horror surge cuando la individualidad desaparece y el cuerpo deja de pertenecer a una sola mente. Es una de las obras más maduras de body horror, donde la transformación no ocurre en el límite entre lo físico y lo mental. Society, de 1989, dirigida por Brian Yuzna. Society explora el body horror desde la sátira. Revela cuerpos que se fusionan, se deforman y se devoran entre sí como metáforas grotescas de las élites sociales. Aquí, el cuerpo se convierte en un símbolo de privilegio y exclusión. Los ricos literalmente consumen a los pobres. El body horror no solo incomoda, acusa. La mutación es una herramienta del poder. Society demuestra que el body horror también puede ser político, exagerado y cruelmente irónico. Hellraiser, de 1987, aunque suele clasificarse como horror sobrenatural,
Hellraiser también es una pieza fundamental del body horror. Los cenobitas representan una visión extrema del cuerpo, como objeto de exploración sensorial. La carne se abre, se modifica, se redefine el nombre del placer absoluto. El dolor y el goce se confunden hasta volverse indistinguibles. El cuerpo deja de ser humano y se convierte en territorio de experimentación. Hellraiser introduce una dimensión casi religiosa del body horror, donde la transformación es una forma de trascendencia a un costo terrible. Processor, del 2020, Brandon Cronenberg retoma y actualiza la obsesión de su padre. En Processor, el cuerpo es literalmente habitado por otra conciencia. La identidad se fragmenta, se transfiere y se descarta. El horror no reside únicamente en la violencia gráfica, sino en la deshumanización total del cuerpo. Las personas se convierten en vehículos, descartables una vez cumplida su función. Processor es un body horror frío, clínico y profundamente nihilista, perfectamente alineado con las ansiedades contemporáneas sobre el control. Crimes of the Future, del 2022, David Cronenberg regresa al body horror con una visión aún más reflexiva. La humanidad ha aprendido a convivir con la mutación. El cuerpo ya no genera rechazo, genera espectáculo. Las nuevas cirugías se convierten en performance artística. El dolor se estiliza, la transformación se normaliza. El horror surge cuando el cuerpo deja de provocar miedo y comienza a ser celebrado como mercancía cultural. Raw, del 2016. El canibalismo funciona como una metáfora del despertar de la identidad, del deseo reprimido y del conflicto con las normas impuestas. La transformación corporal no es repentina ni espectacular, es gradual, íntima. El horror surge cuando aceptar quién eres implica romper con todo lo que te enseñaron. Raw demuestra que el body horror puede ser sutil, emocional y profundamente personal. Titan, del 2021, Julia Ducournau lleva el body horror hacia una exploración radical del género. La fusión entre cuerpo humano y máquina desafía cualquier categoría tradicional. La transformación no es presentada como castigo, sino como posibilidad. El cuerpo muta porque necesita hacerlo para sobrevivir. El horror y la liberación coexisten en un mismo espacio. Marca un punto de inflexión en el subgénero. El body horror deja de ser únicamente decadencia y se convierte también en resistencia. The Substance, de 2024, el body horror se vuelve una crítica directa a la obsesión contemporánea de la juventud, la belleza y la productividad. El cuerpo puede mejorarse, reemplazarse y actualizarse, pero cada mejora exige una fragmentación de la identidad. La película utiliza la transformación corporal para exponer la violencia que existe detrás del ideal de la perfección. El horror no está en la mutación, sino en la normalización de esa violencia. Aquí, el body horror se siente incómodamente cercano, porque ya no parece ciencia ficción. Together representa una vertiente más íntima del body horror moderno. La transformación corporal funciona como metáfora de la codependencia emocional y la pérdida de límites dentro de una relación. El cuerpo cambia no por infección ni tecnología, sino por amor, o por lo que creemos que es amor. La fusión deja de ser romántica y se vuelve opresiva. Este tipo de body horror demuestra que no siempre se necesita gore para incomodar. A veces basta con la idea de perderse en el otro. La hermanastra fea, del 2025, se inscribe dentro del body horror contemporáneo, al explorar la violencia ejercida sobre el cuerpo a través de la obsesión con la belleza y la aceptación social. La película utiliza la transformación corporal no como un accidente ni infección, sino como una elección inicial impulsada por estándares estéticos imposibles, donde la modificación física se convierte en una forma de autodestrucción normalizada. Estos ejemplos muestran que el body horror no es un subgénero estático, es un organismo vivo que se adapta a los miedos de su tiempo, desde la carne que se pudre hasta el cuerpo que se optimiza. El horror siempre encuentra nuevas formas de manifestarse, porque mientras exista el cuerpo, existirá el miedo a perderlo. Ya para ir cerrando, el body horror no se trata de monstruos, trata de la verdad más incómoda que existe, que vivimos atrapados dentro de un cuerpo que no elegimos, que no entendemos del todo y que, tarde o temprano, nos fallará. A lo largo de su historia, este subgénero ha utilizado la carne como lenguaje, porque no hay símbolo más directo ni honesto. El cuerpo es nuestra primera identidad, y también nuestra primera vulnerabilidad. Cuando el body horror lo deforma, lo invade o lo destruye, no lo hace para provocar asco gratuito, sino para recordarnos algo que preferimos ignorar. La estabilidad corporal es una ilusión. Desde la tragedia íntima en la mosca, hasta la paranoia colectiva en la cosa. Desde la obsesión con la perfección en la sustancia, hasta la destrucción emocional de Together. El body horror ha demostrado ser un espejo brutal de su tiempo. Cada transformación refleja una ansiedad distinta, el miedo a la enfermedad, a la pérdida de identidad, al control social, a la tecnología, al envejecimiento, al rechazo. Pero también es un subgénero profundamente humano, porque a pesar de su crudeza, el body horror reconoce algo esencial. El cuerpo no es solo carne, es memoria, deseo, trauma, historia. Cada cicatriz cuenta algo, cada cambio deja una marca. En el body horror moderno, esta idea se vuelve aún más potente. Vivimos en una época obsesionada con corregir el cuerpo, optimizarlo, venderlo, reemplazarlo. El horror ya no parece una exageración,
sino una extensión lógica de nuestra relación con la imagen y el control. El cuerpo se convierte en un producto, en proyecto, en algo que siempre puede y debe mejorar. Y ahí es donde este subgénero encuentra su relevancia más inquietante. No nos muestra un futuro distante, ni una aberración imposible. Nos muestra una versión extrema de lo que ya somos, una advertencia disfrazada de pesadilla. Al final, el body horror no nos pide que miremos al monstruo, nos pide que nos miremos a nosotros mismos, que reconozcamos la fragilidad, la impermanencia, la violencia silenciosa que implica habitar un cuerpo. Porque el verdadero horror no es la carne que se transforma, es aceptar que siempre lo ha estado haciendo. Y bueno, esto será todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. Si fue así, les agradecería que dejen su me gusta, comenten qué tal les pareció este subgénero. Les recuerdo que subo videos nuevos cada domingo y los jueves, por si YouTube da por no avisar. Ya sin más, cuídense y sobre todo pasen una noche de miedo. Tell everybody, go tell